Imagina un día común, donde un policía realiza su patrullaje, sin saber que un pequeño acto de bondad lo llevará a algo que cambiará su perspectiva sobre el mundo. Ahora imagina que esa historia involucra a un ser que no puede hablar, que no tiene palabras para pedir ayuda, pero que, aún así, se ve envuelto en una lucha desesperada por algo más grande. ¿Y si te dijera que el ser que busca ayuda es un perro? Un fiel compañero que, sin dudarlo, sigue a la policía, como si supiera que ese es el único camino hacia algo mucho más importante, una vida que necesita ser salvada. Hoy vamos a seguir una historia que nos enseña sobre la verdadera resiliencia, sobre el vínculo inexplicable entre humanos y animales, y sobre la fuerza que puede surgir en momentos de extrema necesidad. Pero, ¿qué sucede cuando el perro finalmente encuentra al policía que busca? ¿Qué es lo que realmente necesita? Prepárate, porque la respuesta puede romperte el corazón. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para que no te pierdas más historias emocionantes como esta. Y si esta historia te llega al corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de superación. Era un día como cualquier otro para el oficial Javier Gómez. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras su patrullero recorría las calles tranquilas de su vecindario. Javier pensaba en la rutina diaria, en los casos que resolvía y en los momentos de tensión que a veces acompañaban su trabajo. Pero aquel día no sería común. Algo fuera de lo habitual estaba a punto de suceder. A lo lejos, a la derecha de su patrullero, vio una figura corriendo a gran velocidad. Al principio pensó que era una persona, tal vez alguien que huía de algo o alguien. Pero al acercarse, vio con claridad que no era una persona. Era un perro de tamaño medio, de pelaje marrón, corriendo hacia él con una urgencia en sus ojos que no podía ser ignorada. Javier frenó el vehículo y abrió la ventana, observando al animal con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El perro, con su lengua afuera, se detuvo justo frente al patrullero, respirando rápidamente, como si no tuviera tiempo que perder. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Javier abriendo la puerta. El perro no se movió, no parecía asustado, sino que mantenía la mirada fija en él, como si entendiera perfectamente que esa era su única oportunidad. El oficial salió del patrullero, observando al perro. «¿A dónde vas tan rápido?», pensó en voz alta. Pero el perro no respondió con palabras, solo lo miró y sin previo aviso comenzó a caminar, girando la cabeza hacia Javier, como invitándolo a seguirlo. Intrigado, Javier comenzó a caminar detrás del perro. ¿Qué podía estar pasando? Nunca antes un animal se le había acercado de esa manera. Por lo general, los perros de la calle eran cautelosos, desconfiados de los humanos, pero este parecía tener un propósito claro. El perro caminó rápidamente, sin mirar atrás, cruzando la calle y bajando una pequeña colina. Javier lo siguió, con la sensación de que algo no estaba bien. Algo en el aire lo inquietaba. Sabía que tenía que seguir al perro, que de alguna forma esta pequeña criatura lo guiaba hacia algo importante. A medida que avanzaban, Javier no podía dejar de preguntarse qué había detrás de ese comportamiento. El perro no parecía estar buscando comida, ni agua. No estaba asustado, ni siquiera parecía haber estado perdido. Era como si supiera exactamente a dónde iba. Y lo más extraño de todo, sabía que Javier debía acompañarlo. De repente, el perro se detuvo frente a una casa, un poco apartada del resto del vecindario. Era una casa vieja, algo descuidada, con el jardín en ruinas.
El perro se quedó allí, observando la puerta principal de la casa, sin moverse, como si esperara una respuesta. Javier miró a su alrededor, preguntándose qué lo había llevado hasta allí. ¿Qué quería el perro de él? La luz del atardecer caía sobre la casa, dándole un aire sombrío. El silencio que rodeaba el lugar era casi palpable. Javier se acercó cautelosamente a la puerta, el perro todavía en su lugar, observando atentamente. Al estar frente a la entrada, el oficial notó algo extraño en la puerta. Estaba ligeramente entreabierta. No era común que las casas se dejaran así, abiertas a cualquier hora del día. Con una mezcla de precaución y curiosidad, Javier empujó la puerta con suavidad. Dentro, el aire estaba cargado de una extraña quietud, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Sin hacer ruido, avanzó por el pasillo, mientras el perro lo seguía, no con prisa, pero sí con una determinación evidente. El sonido de sus patas sobre el piso resonaba en el pasillo vacío. La casa parecía estar abandonada, pero a medida que Javier avanzaba, algo lo inquietaba. Había una sensación extraña en el aire, como si alguien estuviera observando. Finalmente, llegó a una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba completamente abierta, y dentro había algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Sobre el suelo, en una esquina de la habitación, había un pequeño niño, no más de 5 años, acostado en el suelo, inmóvil. Javier se acercó rápidamente, con el corazón latiendo en su pecho. Miró al niño, quien parecía estar en un estado de shock, pero respiraba con dificultad. El perro, sin dudarlo, se acercó al niño y se acostó a su lado, como si lo estuviera cuidando. ¿Estás bien?, Javier susurró, alzando al niño en sus brazos. El perro lo miró con una mirada llena de compasión, como si dijera: haz lo que tengas que hacer. Fue entonces cuando Javier notó algo que no había visto antes. En las manos del niño había un pequeño objeto, un juguete, algo que parecía insignificante. Pero al observarlo más de cerca, Javier se dio cuenta de que no era un juguete cualquiera. Era una figura de perro, como si el niño hubiera estado jugando con él justo antes de quedarse inconsciente. La realidad de la situación golpeó a Javier con fuerza. Ese perro lo había guiado hasta allí, hasta ese niño, que necesitaba ayuda urgente. El perro no estaba buscando a su dueño. Estaba buscando a alguien que pudiera salvar a ese niño, que probablemente estaba solo y en peligro. Javier levantó al niño en sus brazos y salió rápidamente de la casa, con el perro siguiéndolo de cerca. Mientras corría hacia su patrullero, no podía dejar de pensar en la extraña conexión entre ese animal y la situación. ¿Cómo había sabido el perro exactamente a dónde ir? ¿Cómo había comprendido que solo un oficial de policía podría hacer la diferencia? Lo que Javier no sabía aún era que la verdadera razón por la que el perro había buscado ayuda estaba a punto de revelarse de una forma que lo dejaría sin palabras. Javier aceleró hacia el hospital, su mente a 1000 por hora. El niño, aunque ahora consciente, aún estaba débil y parecía no entender del todo lo que acababa de suceder. Durante el trayecto, Javier no dejaba de pensar en el perro. ¿Cómo había sabido dónde llevarlo? No solo había guiado a un oficial, sino que, en medio de la incertidumbre, el animal había mostrado una determinación inquebrantable. Al llegar al hospital, los paramédicos se hicieron cargo rápidamente del niño, que fue llevado a urgencias. Javier, aún con la mente agitada, se acercó a la sala de espera. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el estado del niño, sino el perro. Había algo en esa mirada de los ojos del animal que no podía entender. Algo que parecía mucho más profundo que una simple necesidad de ayuda.
Cuando Javier salió al pasillo del hospital, el perro, que había permanecido a su lado durante todo el trayecto, se sentó frente a él. El oficial, sin poder contener su curiosidad, se agachó a su nivel. «¿Quién eres, amigo?», preguntó como si esperara una respuesta. El perro lo miró fijamente, sin moverse, como si supiera exactamente lo que el hombre estaba pensando. El teléfono de Javier sonó. Era el médico del niño, quien le informaba que, tras varios exámenes, el niño estaba en estado crítico, pero estable. Había estado en una situación peligrosa y, afortunadamente, se encontraba a salvo gracias a la intervención rápida de Javier. Pero había algo más que no podía entender. El niño no hablaba. No mencionaba nada sobre cómo había llegado a esa casa, ni por qué estaba allí en primer lugar. Javier volvió a mirar al perro. Algo no estaba cuadrando. Si el perro lo había guiado hasta el niño, ¿cómo sabía el animal exactamente dónde encontrarlo? ¿Por qué parecía tan atento a cada uno de los movimientos de Javier, como si estuviera esperando algo? Mientras pensaba en estas preguntas, una de las enfermeras se acercó y le dijo: «Oficial, creo que debería hablar con los padres del niño. Ellos están aquí y podrían tener más información». Javier asintió y se dirigió hacia la sala de espera donde se encontraba una pareja preocupada. La madre del niño, visiblemente angustiada, se levantó al verlo. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la desesperación. «¿Está mi hijo bien?», preguntó con la voz temblorosa. Javier asintió. «Está fuera de peligro, pero necesitamos hablar un poco más sobre lo que ocurrió. Él parece no recordar mucho». La madre lo miró con tristeza. «Es extraño. Mi hijo siempre ha sido un niño muy alegre, pero esta mañana desapareció. Estaba jugando en el jardín y cuando salí ya no estaba. Lo buscamos por horas, hasta que decidimos llamar a la policía». «¿Encontraron algo?», preguntó Javier, aún con la sensación de que algo no encajaba. La madre suspiró. «Solo encontramos sus juguetes en el jardín, y este perro apareció de repente. Él lo encontró, lo guió hasta la calle. Nos siguió durante toda la búsqueda». Javier parpadeó. «¿Este perro? ¿El mismo que...?» La mujer asintió. «Sí, él. Estaba como si lo estuviera cuidando». El policía sintió una chispa de conexión en su interior. «Este perro», dijo lentamente, «¿sabe usted de dónde proviene?». La madre miró al perro, que ahora se encontraba cerca de la puerta, mirando con atención cada movimiento de la conversación. «No lo sé, pero siempre estuvo ahí. Fue como si estuviera esperando algo». En ese momento, Javier comprendió. El perro no solo había sido un guardián. Él sabía algo que los humanos no podían entender. Había visto algo, había presenciado algo que le había dado un propósito. Este perro no solo había guiado a Javier, había sido su protector y ahora estaba esperando la siguiente parte de la historia. Con su mente llena de preguntas, Javier se acercó al perro. «¿Qué es lo que realmente estás tratando de decirme?», susurró, sin esperar una respuesta. Pero el perro levantó la cabeza y sus ojos, esos ojos llenos de determinación y tristeza, parecían hablar en silencio. Era evidente que había una conexión mucho más profunda entre este animal y el niño de lo que Javier podía comprender. Algo había sucedido en ese hogar, algo que, hasta el momento, seguía siendo un misterio, algo que solo el perro conocía. De repente, Javier sintió una necesidad urgente de saber más. Este no era un caso cualquiera. No solo era una cuestión de salvar a un niño, sino que estaba involucrado un perro con un propósito que iba más allá de la simple lealtad. Había algo en su historia, algo que debía ser revelado. Y si ese perro había elegido ayudar a este niño, entonces había una razón.
Javier decidió que no descansaría hasta descubrir qué había sucedido realmente. Pero lo que pronto descubriría cambiaría su vida para siempre. Javier no podía dejar de pensar en las palabras de la madre del niño. El perro había estado allí antes, lo había estado esperando. Había algo más en esa casa, algo que no podían ver, pero que el animal conocía perfectamente. Lo que parecía ser una simple búsqueda de un niño perdido, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, un misterio que desafiaba la lógica. Esa misma noche, Javier no pudo dormir. Recordaba cada detalle del día, la mirada del perro, sus ojos llenos de sabiduría, como si todo tuviera un propósito más profundo. ¿Por qué el animal lo había guiado exactamente hasta ese niño? ¿Qué había sucedido en esa casa? Las preguntas seguían sin respuesta, pero Javier sabía que debía encontrar la verdad. A la mañana siguiente, decidió regresar a la casa. No podía ignorar lo que había visto y sentido. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto Anesa a enfrentarse a cualquier cosa que descubriera, aunque sabía que no sería fácil. Al llegar, la casa estaba aún más sombría que la última vez. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y una densa niebla cubría el vecindario. Javier avanzó cautelosamente, mirando la fachada envejecida de la casa, los vidrios rotos, las puertas y ventanas que crujían con el viento. No parecía el hogar de una familia común. Había algo en el aire, algo perturbador. El perro, como si hubiera sentido su presencia, apareció de inmediato. Estaba allí, esperándolo. No se acercó, pero lo observaba fijamente desde la entrada de la casa. Javier respiró hondo y se acercó. «Voy a descubrir qué está pasando, amigo», le dijo en voz baja, como si el perro pudiera entenderlo. El animal asintió con la cabeza, como si aceptara su compromiso. Javier entró sin hacer ruido, sintiendo el peso de la historia no contada que esperaba ser desvelada. Se adentró en el mismo pasillo por el que había caminado el día anterior, el cual en ese momento parecía aún más oscuro y desolado. El aire estaba pesado y el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Avanzó hasta la misma habitación donde había encontrado al niño. Esta vez, algo era diferente. Algo lo llamaba, algo lo guiaba. Al llegar encontró algo que nunca habría imaginado. En el rincón de la habitación, donde había encontrado al niño la noche anterior, había una vieja caja de madera. Estaba cubierta de polvo, pero no era un objeto cualquiera. Javier se acercó, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. Algo en esa caja le decía que la respuesta a todas sus preguntas estaba ahí. Con manos temblorosas, Javier abrió la caja. Dentro, encontró una serie de objetos extraños. Una fotografía descolorida de un hombre y una mujer, un collar antiguo y una carta. La carta, amarillenta y gastada por el tiempo, estaba firmada por alguien que Javier no conocía, el guardián del hogar. Intrigado, leyó con cuidado las palabras escritas en tinta desvaída. «Este es el último legado que dejo para ti, mi querido amigo. El niño es especial, pero aún no sabe todo lo que debe saber. Protege su vida a toda costa, porque los que acechan en la oscuridad lo buscan. Este perro es más que un compañero. Él es un protector, un vínculo que no puede romperse. No dejes que lo olvide, no dejes que la oscuridad se lo lleve. Solo con él podrá sobrevivir». Javier frunció el ceño al leer esas palabras. «El niño es especial», pensó. ¿Y este perro? ¿Un protector? Comenzaba a sospechar que todo lo que había ocurrido no era una mera coincidencia. En ese momento, el perro entró en la habitación y se acercó a la caja, mirando fijamente a Javier. Era como si supiera exactamente lo que el oficial había descubierto. Javier lo miró a los ojos y por un momento
sintió una conexión inexplicable, como si compartieran una verdad secreta que él aún no podía comprender por completo. De repente, el sonido de una puerta cerrándose con fuerza lo sacó de sus pensamientos. Alguien estaba en la casa. Javier se levantó rápidamente y corrió hacia la entrada. Ahí, en el umbral de la puerta, vio una sombra, una figura de pie, observándolo. La figura era alta, vestida con un abrigo oscuro que lo cubría casi por completo. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que inquietaba. «¿Quién eres?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma. La figura no respondió inmediatamente, pero un escalofrío recorrió la espalda del policía al escuchar una voz profunda y distorsionada que parecía provenir de las profundidades de la casa. «Vas demasiado lejos, oficial», dijo la voz llena de amenaza. «Este no es un lugar para ti. El niño y el perro deben permanecer aquí, bajo nuestra protección». Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Miró al perro que estaba a su lado, alerta, con una mirada fija hacia la figura. El perro sabía algo que Javier no podía comprender, pero también sabía que no podía retroceder. Estaba demasiado cerca de la verdad. «¿Quién eres?», Javier volvió a preguntar con más firmeza. La figura dio un paso hacia él, y al hacerlo, Javier pudo ver algo en su rostro, algo que lo dejó sin aliento. No era humano. Sus ojos no eran de un color normal, sino de un negro profundo, como si estuvieran vacíos. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras comprendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. «Soy el guardián», respondió la figura. «¿Y el perro?» «El perro es el último vínculo que queda para protegerlo». La revelación golpeó a Javier con fuerza. La oscuridad que acechaba, la protección del perro, la advertencia de la carta, todo comenzaba a encajar. Lo que había comenzado como una simple misión de rescate se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que desafiaba su comprensión de la realidad. Javier sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La figura frente a él, el guardián, lo observaba fijamente con sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Y aunque intentó mantener la calma, un sentimiento de amenaza inminente lo envolvía. La casa, que antes parecía desolada, ahora lo rodeaba con una tensión palpable, como si las paredes mismas pudieran respirar. «El perro no es solo un perro», dijo la figura, su voz grave retumbando en la habitación. «Es el protector del niño, un vínculo ancestral que no puede romperse. Si alguien trata de interferir, si alguien trata de separar lo que está destinado a ser uno, habrá consecuencias». Javier miró al perro, que estaba quieto a su lado, pero con una energía latente, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. El perro no lo miró con temor, sino con una calma casi sobrenatural, como si ya estuviera preparado para cualquier cosa. El guardián dio un paso hacia adelante, despojándose lentamente de su capa. Javier notó que, bajo la capa, no había nada humano. La figura parecía estar hecha de sombras, de oscuridad pura, como si no perteneciera a este mundo. El rostro de la figura no era más que una masa indistinta de oscuridad, un vacío que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Javier, el miedo comenzando a colarse en su voz, aunque intentaba controlarlo. «¿Por qué el niño? ¿Por qué este perro?». La figura se rió, una risa que resonó en todo el pasillo, envolviendo a Javier con una sensación de desesperanza. «El niño es especial, como dije. Su alma está destinada a ser una llave que puede abrir las puertas de algo mucho más grande. Pero para que eso suceda, debe estar protegido. Y el perro
Él es la última barrera entre el niño y aquellos que lo buscan. Aquellos que desean usar su poder para destruir todo lo que conocemos. Javier sintió que el aire se volvía más denso. ¿Destruir? ¿Qué estás diciendo? La figura levantó su brazo, señalando la caja que Javier había encontrado antes. Esa caja contiene lo que queda de un vínculo antiguo. La carta que encontraste fue escrita por el último de los guardianes. El niño está marcado desde su nacimiento. Siempre lo ha estado. Y ahora, su destino se entrelaza con el del perro. El perro comenzó a moverse, avanzando con pasos lentos pero decididos hacia la figura sombría. Javier intentó detenerlo, pero el animal lo ignoró. Como si comprendiera algo que él aún no podía entender, el perro se plantó frente al guardián, levantando la cabeza en señal de desafío. «Este vínculo es más fuerte de lo que imaginas», dijo el guardián, mirando fijamente al perro. «Tú, oficial, puedes tratar de detenerme, puedes tratar de salvar al niño, pero no sabes contra qué te enfrentas. La oscuridad ha estado esperando este momento durante siglos». Javier observó la escena con incredulidad. La conexión entre el perro y el niño, lo que había visto en sus ojos, todo comenzaba a cobrar sentido. Este no era un simple caso de un niño perdido. Había fuerzas mucho más grandes en juego, fuerzas que superaban cualquier comprensión humana. Y ese perro, ese animal que había seguido con tanta determinación, era el último defensor de algo que no podía ser destruido. ¿Qué quieres decir con la oscuridad?, preguntó Javier sintiendo el peso de la pregunta en el aire. ¿Qué es lo que está en juego aquí? La figura se acercó lentamente a Javier, como si no tuviera prisa. La oscuridad, dijo, es lo que espera en las sombras, lo que siempre ha estado ahí, acechando. El niño tiene un poder que ni él mismo comprende. Y esa es la razón por la que el perro está aquí. Él es el último vínculo entre el niño y el mundo exterior. Si lo destruyes o lo separas, todo se desmoronará. Javier miró al perro, que ahora se encontraba frente a él, mirándolo fijamente, como si le estuviera transmitiendo algo importante. Javier sabía que no podía dejar que la oscuridad ganara. No podía dejar que el niño fuera utilizado, ni que ese perro fuera destruido. Pero, ¿cómo podía luchar contra algo que no entendía completamente? Contra algo tan ancestral, tan oscuro. En ese momento la figura del guardián se desvaneció, como si fuera absorbida por las mismas sombras que la formaban. Dejó atrás un silencio abrumador y una sensación de peligro inminente. Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. La figura no estaba derrotada, solo había retrocedido. Pero el peligro seguía presente. El perro, como si también hubiera sentido la desaparición de la amenaza, comenzó a caminar hacia Javier. Su mirada seguía siendo serena, pero ahora Javier comprendió. No solo era un protector, no solo era un animal común, era la última línea de defensa contra algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué debo hacer?, murmuró Javier, más para sí mismo que para el perro. El animal lo miró una vez más, con unos ojos llenos de una sabiduría que solo los seres con una conexión profunda al mundo podrían tener. De repente, una idea pasó por la mente de Javier, una revelación que lo sorprendió, pero que encajaba perfectamente con todo lo que había vivido hasta ese momento. El perro había sido un guía, pero ahora él era el encargado de proteger no solo al niño, sino también a todo lo que estaba en juego. «Debo llevarlos a un lugar seguro», dijo Javier en voz baja, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. «¿Pero dónde? ¿Cómo puedo esconder algo tan grande, algo tan poderoso?» El perro comenzó a caminar hacia la puerta, como si esperara que Javier lo siguiera.
Era claro que no solo iba a salvar al niño, tenía que proteger todo lo que el perro representaba, todo lo que ese vínculo significaba. En ese momento, Javier comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no estaba solo ante la oscuridad. Ahora tenía una misión, un propósito más grande que él mismo. Y con el perro a su lado, sabía que no importaba lo que enfrentara. Juntos, enfrentarían lo que estuviera por venir. Javier sabía que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La oscuridad que acechaba, lo que el guardián había mencionado, no era solo una fuerza intangible. Era algo más profundo, algo que no podía ser ignorado. Mientras caminaba junto al perro, su mente luchaba por entender lo que estaba en juego. Todo había cambiado desde que entró en esa casa, y a medida que la realidad se desmoronaba a su alrededor, Javier se veía enfrentado a un destino que ni él mismo podía haber imaginado. La figura del guardián había desaparecido, pero su amenaza seguía rondando en la mente de Javier. Sabía que no tenía mucho tiempo. El perro, siempre alerta, caminaba con él hacia la salida de la casa. Su cuerpo tenso, su mirada fija. Era como si todo estuviera siendo supervisado por algo invisible, algo que solo el perro entendía. Javier se detuvo en la puerta, mirando una vez más hacia el interior de la casa. Algo le decía que lo que había descubierto no era todo. Había más, mucho más, oculto entre esas paredes. Pero ya no podía quedarse allí. Si quería salvar al niño y evitar que la oscuridad consumiera todo, debía actuar. Y debía hacerlo rápido. «Vamos», dijo con determinación al perro. «Es hora de salir de aquí». Con un último vistazo a la casa, Javier y el perro comenzaron a caminar hacia la calle. Pero algo extraño ocurrió en ese momento. Un viento frío, oscuro, comenzó a soplar con fuerza, como si el propio aire estuviera reaccionando a su partida. Las sombras en las casas cercanas parecían moverse, como si algo estuviera despertando. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que el guardián había hablado en serio. El niño no era solo un niño. Era un alma destinada a algo mucho más grande. Y esa oscuridad, esa sombra que ahora parecía estar persiguiéndolos, no descansaría hasta apoderarse de él. Al llegar al coche, Javier se dio cuenta de que no podría escapar tan fácilmente. Estaba claro que la oscuridad los había seguido hasta allí. El perro, sin embargo, se adelantó, como si supiera lo que tenía que hacer. Se acercó a la parte trasera del vehículo y comenzó a olfatear el suelo, como si estuviera buscando algo. Javier, confundido, observó con atención. De repente, el perro se detuvo, mirando fijamente a una esquina del automóvil. Era como si algo lo estuviera llamando. Javier dio un paso hacia él y, sin pensarlo, se agachó. Allí, en el suelo, algo brillaba débilmente a la luz de la luna. Era una piedra, pero no cualquier piedra. Era una piedra oscura, casi negra, con extrañas runas grabadas en ella. Javier la levantó y, al tocarla, sintió una sacudida en su cuerpo. Un frío helado recorrió su espina dorsal. La piedra no solo estaba marcada por símbolos antiguos, sino que irradiaba una energía maligna. Esta era la clave. El niño no era solo el receptor de algo grandioso, era también un catalizador de fuerzas oscuras, y esa piedra era el vínculo que lo mantenía atado a lo que se avecinaba. «¿Qué es esto?», murmuró Javier mirando al perro. El animal lo observaba con seriedad, como si supiera que había tocado algo que jamás debería haber sido tocado. En ese momento, todo comenzó a tomar forma. El niño, el perro, el guardián, la piedra... todo encajaba. La misión de Javier no era solo salvar a un niño, era salvar al mundo entero de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo.
La oscuridad que acechaba tenía un objetivo: tomar el poder del niño y con él destruir todo lo que conocíamos. La piedra, con su poder ancestral, era la llave para abrir las puertas de esa oscuridad. Javier, temblando, guardó la piedra en su bolsillo. «Debo proteger a este niño», pensó. «Debo asegurarme de que esta piedra no caiga en las manos equivocadas». De repente, el perro comenzó a ladrar. Un ladrido bajo, grave, casi como una advertencia. Javier se giró hacia el horizonte y vio una figura que se acercaba rápidamente. Era una silueta, pero esta vez no estaba sola. Varias otras sombras se formaban detrás de ella. La oscuridad no solo los estaba siguiendo, ahora los estaba alcanzando. «Rápido», ordenó Javier subiendo al vehículo. «Tenemos que irnos de aquí». El perro saltó al asiento del copiloto sin dudarlo. Javier arrancó el motor con prisa, mirando por el espejo retrovisor, donde las sombras ya estaban tomando forma. Estaba claro que no se detendrían. La batalla por la supervivencia no solo era contra la oscuridad, sino contra el tiempo mismo. Mientras conducía a toda velocidad por la carretera desierta, Javier sentía que algo se estaba rompiendo dentro de él. ¿Podría escapar de esto? ¿Podría proteger al niño? La piedra en su bolsillo parecía pulsar con vida propia, como si le recordara la importancia de lo que llevaba consigo. El destino de todos estaba entre sus manos, y sabía que la única forma de ganar esta batalla sería confiar en lo que el perro había hecho desde el principio. El perro había estado guiando a Javier, no solo hacia el niño, sino hacia su propia fuerza interior. Había mostrado el camino, pero ahora era Javier quien debía tomar las riendas. Ya no era solo un policía cumpliendo con su deber. Ahora era el último defensor de la humanidad, y el perro su aliado inquebrantable. Con el niño seguro y la piedra guardada, Javier tomó una decisión. No habría huida, no habría rendición. La oscuridad podría seguirlos, pero él y el perro lucharía hasta el final. «Lo haremos», dijo Javier en voz baja, mirando al perro que lo miraba con firmeza. A lo lejos, en el horizonte, las sombras comenzaron a disolverse. Algo dentro de Javier despertó. Una fuerza que no había sentido antes. La oscuridad podría ser poderosa, pero la luz de su determinación y el vínculo con el perro serían más fuertes. A veces, nos enfrentamos a pruebas tan grandes que nos hacen cuestionar todo lo que creemos sobre nuestra propia capacidad de resistencia. En esta historia, Javier y el perro demostraron que, incluso cuando la oscuridad parece abrumarnos, el vínculo entre el propósito, la valentía y la conexión puede ser la clave para superar lo imposible. Pero, ¿realmente existe un límite para la resiliencia humana? ¿Hasta qué punto somos capaces de soportar y luchar contra adversidades que parecen superiores a nuestras fuerzas? Y lo más importante, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para proteger lo que amamos? Dejemos estas preguntas en el aire, porque quizás, en el fondo, todos tenemos que enfrentarnos a nuestra propia oscuridad en algún momento. ¿Pero seremos capaces de vencerla? Si te ha conmovido esta historia y te has sentido inspirado por el coraje de los protagonistas, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de superación. Queremos saber qué piensas. ¿Hasta dónde llegarías tú para proteger lo que amas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que juntos podamos reflexionar sobre el verdadero poder de la resiliencia. Nos vemos en el próximo video.